María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a tratar un tema de paso bien interesante y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en lo que nos estamos metiendo. Por eso es que le hemos llamado a este programa, y el tema que vamos a tratar de hoy es: el pecado destruye tu matrimonio, protégete. Tenemos que protegernos, pero si no sabemos contra qué, difícilmente lo vamos a poder hacer. Primero, bueno, les damos las gracias que nos permiten de nuevo estar en sus hogares, le damos las gracias que nos permites de nuevo sintonizarnos a través de la radio, a través del internet, a través de cualquier medio digital donde nos sintonizas. Y como siempre, lo primero que hacemos es poner este programa en manos de nuestro Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Y le pido pues donde estén, en su trabajo, en su hogar, transportándose en algún lado donde nos estén escuchando, que me acompañen en esta pequeña oración para implorar al Espíritu Santo que nos acompañe en el desarrollo de lo que hoy tenemos pensado compartir con ustedes. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy queremos pedir la invocación a tu Espíritu Santo, y por eso con toda devoción te decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y seguir tus enseñanzas, mi Señor, para así poder hacer vida lo que tú me dices en el día a día, y poder bajarlo a mi corazón para que podamos transmitir el amor que tú siempre nos das en cada detalle de nuestro día a día. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén y amén. Entonces, como dijimos, hoy vamos a tratar un tema de más interesante, pero que también tenemos que conocerlo. Y por eso vamos a hablar cómo el pecado en el día a día y sin darnos cuenta a veces va destruyendo nuestro matrimonio. Y por eso, como les decíamos y como iniciamos este programa, hay que protegernos de eso. Miren, el demonio constantemente nos está tentando, y la familia en particular, estamos siendo constantemente atacadas. ¿Por qué? Porque en la familia está la base de lo que se llama la iglesia doméstica, y es donde en principio nosotros podemos aplicar aquel amor de que nos habla el Señor, ese amor al prójimo, el amor al más cercano. Entonces la base de la iglesia como tal es la iglesia doméstica, porque en la iglesia doméstica es que nosotros transmitimos nuestra fe hacia nuestros hijos, transmitimos nuestra fe y compartimos nuestra fe. Entonces, si las bases de donde está nuestra fe, las bases de donde inicia, de donde nosotros podemos proclamar el reino del cielo, el reino del Señor, el reino que nos ha dejado nuestro Señor, que es el deber que tenemos como cristianos católicos de transmitir su palabra, definitivamente tiene que ser atacada por el enemigo. Entonces la familia hoy en día incluso es una de las instituciones que está siendo más atacada. Si no, veamos y abramos un diario y nos vamos a dar cuenta cuántos casos de violencia en la familia, cuántas distorsiones se está dando en la familia como tal, cuántos engaños se están dando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cambiando un montón de teorías y tratando de darle vuelta a lo que Dios mismo puso en la palabra de Él, donde lo que Él nos enseñó. Entonces nosotros como seres humanos estamos dándole tanta vuelta a las cosas que hemos distorsionado tanto, y muchas veces ni siquiera sabemos en lo que estamos parados. Entonces se trata aquí, y lo que vamos a tratar hoy de descubrir, es cómo proteger nuestro matrimonio. Pero pongamos un ejemplo para tratar de aclarar, para tratar de entender un poco más de este tema. Por ejemplo, en nuestra casa, cuando nosotros nos vamos a acostar, tratamos de que la puerta esté cerrada, que las ventanas estén cerradas, que para que no haya, pues para que no pueda entrar nadie, pues para protegernos, digamos, si lo queremos llamar de esa forma. Ahora, la pregunta de todo esto es que hacemos es que, ¿qué se necesita para poder entrar a esa casa? Se necesitará tal vez que todo esté cerrado, se necesitará tal vez de que todo esté protegido, o probablemente podamos dejar alguna ventana que no tenga algún vidrio.
Pongamos el caso de los zancudos que están tan de moda hoy en día. A veces nosotros tratamos de protegernos, a veces nos ponemos mosquiteros y a veces dentro de ese mosquitero no nos dimos cuenta y se nos quedó un mosquito o un zancudo dentro del mosquitero. ¿Qué nos pasa? Amanecemos todos picados a pesar de que tratamos de protegernos. ¿O qué pasa, por ejemplo, si el mosquitero tiene un hoyo? Entonces se nos mete el mosquito, se nos mete el zancudo y nos hace pedazos toda la noche. Pues fíjense que prácticamente así es el pecado. El pecado no necesita tener todo completamente abierto, no necesita tener esas puertas abiertas, no necesita tener las ventanas completamente abiertas, no necesita que el mosquitero esté completamente abierto, sino que lo que necesita es un pequeño hoyito, una rendija para entrar en nuestra vida. Entonces así es como se introduce el pecado en nuestra vida, así es como el pecado se introduce a nuestro matrimonio, que es lo que estamos hablando hoy en particular. Entonces el demonio como tal no necesita múltiples accesos para entrar a una vida, no necesita múltiples lugares para llegar al matrimonio, sino que él no necesita, por ejemplo, pecadores que seamos extravagantes, sino que solo necesita un buen punto de acceso, solo necesita un lugar donde pueda entrar. Y a partir de eso, él poder crear lo que es una disociación, poder meter el pecado y comenzar a hacernos daño. Entonces, partiendo de esto, lo primero que tenemos que tener claro en este programa y lo primero que queremos dejar claro es que el pecado no es pequeño, no hay pecado inofensivo, sino que simple y sencillamente hay pecado. Partiendo de esto es que nosotros podemos llegar a entender cómo a veces hay cosas tan pequeñas que se convierten en tan grandes, y hemos visto a lo largo de que hemos trabajado con parejas, nosotros con mi esposa hemos visto cómo matrimonios que se miraban muy sólidos, matrimonios que se miraban muy fuertes, de repente sucumbieron por algún pequeño detalle que ni siquiera se dieron cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, hasta a veces es muy tarde. Y lo que sucede es que cuando nosotros estamos con esto y cuando estamos cometiendo algún pecado, prácticamente lo que hacemos es alejarnos de Dios. Entonces, partiendo de este punto, es bien interesante que nosotros lo entendamos. Si nosotros estamos en un pecado, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos. El escondernos quiere decir, por ejemplo, si si tenemos alguna aventura, si tenemos algún vicio de alcoholismo, a droga, etcétera, lo que hacemos inicialmente cuando comenzamos a hacer esto es que simplemente nos escondemos. Y al escondernos, supuestamente nadie nos ve. Lo que no se nos cae en el 5 es que siempre está Dios pendiente de nosotros. Y entonces, como nos da vergüenza, como nos da pena, nos vamos alejando poco a poco. Y al final de cuentas, eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros, cuando estemos en un problema, creamos que la misericordia de Dios no nos alcanza a nosotros, entonces nos alejamos de Él. Cuando nos alejamos de Él, prácticamente vamos como abriendo más la puerta, ese hoyito que tal vez tenía donde se metía el zancudo, se hace más grande y después ya él puede entrar por cualquier lado. Entonces así de esa forma actúa el pecado en nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado porque a veces los daños que puede causar el pecado en nuestra vida matrimonial son bien grandes, y a veces empezaron con cosas tan pequeñas que no las vimos, no las descubrimos en el momento. Y muchas veces ese daño se va haciendo, va creciendo, hasta que se hace algo que creemos nosotros que no se puede evitar, o creemos nosotros que no lo podemos corregir. Y ahí entramos a otro pecado más grande donde nosotros nos damos cuenta de que estamos dudando del poder de Dios, porque ese es uno de los mayores pecados que nosotros tenemos. Entonces, vamos a tomar para centrar este tema, para entender un poco este tema, veamos lo que nos dice la palabra del Señor y cómo nos advierte Él y cómo nos dice qué es lo que puede llegar a pasar. Vamos a tomar una lectura y la vamos a tomar del libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo del 4 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos del 4 al 6. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios para irnos retomando este tema, para irnos abriendo más la luz a la palabra del Señor. La lectura nos dice:
que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometan adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante cómo empieza la lectura. Dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión. Quiere decir que el matrimonio dentro del plan de Dios es uno de sus mayores pilares que Él quiere. Él sabe que en el matrimonio se forma la familia y que sabe que la familia es la que va a transmitir la fe y las enseñanzas que Él quiere dar. Si no, vámonos al Antiguo Testamento, donde están todas las historias, donde está el padre de la fe, Abraham, cómo se hizo la promesa de que iba a multiplicar a toda su descendencia, todo eso que hizo. Y ahí podemos ir recorriendo todas las promesas que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, pero recuérdense que es todo basado en la familia, todo basado en cómo el Señor dio a Abraham, por ejemplo, el hijo para hacer su promesa, a pesar de los años que tenía. Quiere decir que la familia, la descendencia y todo eso, ahí es donde se va fortaleciendo la fe que nosotros vamos teniendo. Entonces, número uno, hay que tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta que el matrimonio tiene que respetarse y que sobre todo nosotros que estamos dentro de un matrimonio tenemos que tener cuidado en no manchar nuestra unión. Tenemos que también nosotros saber, y ese es otro punto que tenemos que destacar de esta lectura, es que nosotros vamos a correr y nosotros tenemos que tener que Dios está dentro de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que Dios siempre nos está acompañando. Nosotros tenemos que saber que el Señor va a estar ahí pendiente de nosotros. Nosotros tenemos que tener claro que el Señor siempre nos va a socorrer, que el Señor siempre nos va a acompañar. Esas son las cosas que nosotros hemos descubierto dentro de esta lectura. Entonces, partiendo de esto, vamos a poder decir y vamos a poder retomar que Dios mismo diseñó el matrimonio. Dios mismo diseñó el matrimonio como una de las mejores maneras que nosotros tenemos para poder ver y para poder visualizar cuál es el plan del Señor dentro de la salvación. Entonces, el poder del devastador que puede tener el pecado dentro del matrimonio es pensar, podemos descubrir que nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que estar cuidados de eso. Ahora bien, miren, ¿cuál es el asunto de todo esto? Fíjense que dentro del matrimonio, nosotros es como tomemos el matrimonio y hagamos una comparación como, por ejemplo, cuando nosotros compramos un aparato de sonido nuevo, cuando compramos un televisor nuevo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos llega ese aparato, ese televisor, esas cosas nuevas, nos viene un manualito. Y en ese manualito lo que nosotros tenemos que dice es que el fabricante nos da las indicaciones de cómo va a funcionar ese aparato. Entonces, a veces dice cómo conectarlo, cómo desempacarlo, qué voltaje tiene que tener, cómo se usa, cómo se enciende, cómo se apaga, si no funciona. Nos dice todas las condiciones que el fabricante ha dicho, cómo nosotros podemos resguardar estas cosas. En ese manual nos dan los consejos, nos dan las cosas, nos dicen cómo aprovechar al máximo nuestro equipo. ¿Qué pasa si nosotros no leemos ese manual? Probablemente lo ponemos, encendemos y de repente nos damos cuenta que se nos puede quemar. Nos damos cuenta de que no le estamos sacando el provecho a las funciones que él tiene. De repente queremos, si es una televisión, queremos guardar un programa y no sabemos cómo hacerlo. Queremos sintonizar canales y no sabemos cómo hacerlo porque no hemos leído el manual. Así pasa con nosotros en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Dios, como es el diseñador y es el fabricante del matrimonio, entonces su manual de instrucciones, ¿cuál es? En la Biblia. Ahí encontramos nosotros el manual de instrucciones que nos va dando la pauta de qué es lo que tenemos que ir haciendo en nuestro matrimonio. Entonces, ahí nos dicen qué son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo y cuáles son nuestras responsabilidades, tanto como esposa como esposo dentro del matrimonio. Entonces, el Señor nos da las instrucciones para que disfrutemos nuestra vida al máximo, sin que nos dañemos a nosotros mismos y sin que los demás vayan a caer
en unas faltas. El Señor nos da ese manual para que ahí encontremos cómo solidificar nuestro matrimonio, para que ahí podamos nosotros ir creando un matrimonio bastante fuerte, un matrimonio con mucha fortaleza. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Si nosotros no estamos pegados al manual de instrucciones que nos da Dios, a nuestro manual de vida, que es la Biblia, entonces vamos a cometer una serie de errores. Así como les decía la similitud, si tenemos un aparato nuevo y nosotros no sabemos cómo usarlo, entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a cometer errores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el pecado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro matrimonio? El pecado como tal está en contra de lo que Dios quiere, entra en contra de los designios del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el pecado? El pecado puede producir placer de una forma temporal, puede a veces parecer inofensivo en un momento, pero al nosotros participar continuamente en este pecado que podemos estar envueltos, puede llevarnos a la destrucción. Puede llevarnos a que nosotros destruyamos nuestro matrimonio y que nos vayamos a dar cuenta o que nos arrepintamos en un momento determinado y ni siquiera cuenta nos vamos a dar. Vaya, pongamos ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos decir el consumo de alcohol puede ser que lo hagamos socialmente y muchas veces decimos, no, yo tomo 1 o 2 cervezas socialmente, pero el consumo constante de este nos va a llegar a que vayamos progresando poco a poco, hasta que si no lo podemos dominar nos vamos a convertir en unas personas alcohólicas. El hecho que está tan de moda hoy, por ejemplo, la pornografía. La pornografía puede ser que nos comience con algún amigo que nos manda imágenes a nuestro WhatsApp, por ejemplo, y de repente lo vemos y lo vamos dejando, pero después esos envíos se hacen más constantes, nos mueve la curiosidad, empezamos a buscar por internet otras cosas y al final de cuentas nos empezamos a enviciar con el caso de la pornografía y esto nos va a llevar, por ejemplo, al adulterio, donde queramos ver otras cosas y al final de cuentas nos va a terminar convirtiendo en esclavos de la pornografía y arruinar nuestro matrimonio. Otro ejemplo que podemos tener, por ejemplo, el gasto excesivo que se va a convertir en una esclavitud de nuestras finanzas. Digamos, nosotros podemos decir, nos dan una tarjeta, por ejemplo, de crédito y digamos, bueno, voy a darme un gustito, voy a darme esto, voy a darme otro y comienzo a ser asiduo comprador compulsivo hasta que llegue un momento donde no puedo controlar mis finanzas, compro por impulso y topo la tarjeta de crédito y entonces empiezan a ver los problemas económicos dentro de nuestro matrimonio y esos problemas son los que nos van a traer mayores consecuencias. Así es como va actuando el pecado. Otro ejemplo, cuando nosotros a veces dentro de nuestro matrimonio somos como sarcásticos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Al principio son bromitas que le hacemos así pasajeras, al principio la comenzamos a molestar con detallitos, pero esas bromas, esas palabras hirientes y constantes, puede que nos vayan afectando en el día a día y esas palabras cortantes, esas palabras viciosas, esas palabras que hieren a nuestra esposa, al final se pueden convertir en una bola tan grande y a veces nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo no nos dice nada y se va guardando las cosas y eso va creando como una agua en una roca que va cayendo poco a poco, la va permeando hasta que quiebra la roca. Así es como actúa el pecado. Entonces, ¿cuál debería ser la mejor manera de evitar estas cosas en nuestro matrimonio? La mejor forma debería ser tratar de entender y tratar de detenerlas cuando se inicia. O sea, es más fácil solucionar los problemas cuando empiezan que cuando se han formado tan grandes. Pero si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, si no nos damos cuenta de todo eso, es porque no hemos leído el manual. O sea, usted puede tener un televisor nuevo haciendo la similitud, lo pone, lo conecta y empieza a funcionar normalmente y de repente se le quemó, como a los 3 meses se le quemó y usted ni siquiera sabe por qué. Hasta entonces a veces recurrimos al manual para tratar de darnos cuenta en eso y de repente nos damos cuenta que dice el fabricante,
tiene que ponerle un regulador de voltaje, tiene que estar con conexión a tierra, tiene que ponerle un UPS para que no se le arruine. Hasta entonces nos damos cuenta de que si hubiéramos comprado el aparatito que nos recomendaba, tal vez lo tuviéramos ahí. Pero como no leímos el manual, no nos dimos cuenta. Lo mismo sucede con nuestro matrimonio. Lo mismo sucede con nosotros, en nuestra vida. Lo mismo sucede en las decisiones que nosotros vamos teniendo. Entonces, hay que tener cuidado y hay que dejar ir esas actividades que a veces a nosotros nos parecen inofensivas. Hay que tratar de descubrir en los días a día, en las cosas que nosotros hacemos y metemos la pata. Entonces, miren, la vida es una vida siempre de decisiones. A veces nos invitan unos amigos a tomar unos tragos. Nuestra respuesta puede ser sí o no, depende de nosotros. ¿Cómo lo vamos a responder o qué es lo que vamos a hacer? Puede ser que digamos que sí, o puede ser que digamos que no. Depende de nosotros. Pero si nosotros sabemos de que el sí que vamos a dar no va a traer consecuencias, o si sabemos que el sí que vamos a dar nos va a traer consecuencias, ahí es donde nosotros tenemos que disponernos. Entonces, ese es el punto de partida para nosotros comenzar a protegernos del pecado en nuestro matrimonio. Tenemos que saber discernir ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios, ante lo que el Señor nos manda, qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a las diferentes condiciones o situaciones que nos va poniendo la vida en nuestro matrimonio. Entonces, primer punto y partida, tenemos que reconocer y tenemos que saber cuál es el verdadero pecado. Y tenemos que discernir en qué nos dice la palabra de Dios ante el pecado. Entonces, el pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Así de simple. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces, ante la actitud que voy a tomar ante una situación en particular, ¿me aleja o me acerca de Dios? Esa sería nuestra primera pregunta que nos deberíamos de hacer. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos con este tema tan interesante.